Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter en la mente de un filósofo que se atrevió a enfrentarse a las tres grandes preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debería hacer? ¿Y qué me cabe esperar? Y para responder, Emmanuel Kant construyó una auténtica fortaleza de la razón, ladrillo a ladrillo, en sus tres famosas críticas, pues precisamente eso. Tenemos aquí fragmentos de la crítica de la razón pura, de la crítica del juicio y de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, un buen arsenal. Nuestra misión de hoy es recorrer esa fortaleza, metros en sus alas más importantes y ver si después de más de 200 años sus muros siguen en pie. Un desafío, desde luego. Así que empecemos por el principio, por la pregunta que lo sostiene todo, que podemos saber con certeza. Es que esa es la pregunta clave. Y la respuesta de Kant fue buena, fue absolutamente revolucionaria. Antes de él, la filosofía estaba como partida en dos, los racionalistas y los empiristas. Exacto. Por un lado, los racionalistas, que creían que podíamos conocerlo todo, solo con la razón, como si el universo fuera una gran ecuación. Y por otro, los empiristas, que decían que no, que todo viene de la experiencia, que nacemos como una pizarra en blanco, y llega Kant y dice que los dos tienen razón y que los dos se equivocan en justo. Él propone lo que llamó su revolución copernicana, y la idea es, en vez de suponer que nuestro conocimiento se adapta a los objetos, y si son los objetos los que se tienen que adaptar a nuestro conocimiento. Un momento, es que esto lo cambia todo. No somos receptores pasivos de información del mundo. Espera, vamos a desgranar esto, porque suena enorme. Me estás diciendo que nuestra mente no es una cámara que graba la realidad tal cual, sino que es más como un proyector que impone sus propias reglas a lo que vemos. Esa es una analogía perfecta. Conte diría que nuestro cerebro viene con un sistema operativo ya instalado. Y dos de los programas básicos de ese sistema son el espacio y el tiempo. No son cosas que descubrimos ahí fuera, en el universo. Son las condiciones que nuestra mente impone para poder experimentar cualquier cosa. Es como si todos lleváramos unas gafas de realidad virtual que no nos podemos quitar. Y esas gafas tienen los filtros de espacio y tiempo. Eso es, y no podemos saber cómo es el mundo sin esas gafas, porque son la condición para poder ver algo, lo que sea. Vaya, creo que lo pillo. El espacio y el tiempo no están en el universo, están en nuestra cabeza. Son nuestras herramientas para ordenarlo todo. Y eso me lleva a el unicornio filosófico, el juicio sintético a priori. Ahí está el corazón de su revolución, algo que nos da conocimiento nuevo, pero que no necesita de la experiencia para ser validado. ¿Y cuál es su ejemplo? La matemática. Su ejemplo estrella, la proposición 7 más 5 es igual a 12 en Vaillant-Comte. Dice que esto es sintético. El concepto 12 no está contenido lógicamente ni en el 7 ni en el 5. Para llegar a 12 necesitas hacer algo más. Necesitas una intuición, un acto mental, como contar con los dedos o visualizarlo, justo, y, sin embargo, es a priori, sabemos que 7 más 5 siempre va a ser 12. No tenemos que hacer un experimento para comprobarlo. Es universal y necesario. O sea, que la gran revelación es que no somos meros espectadores del universo. Para nada somos, en parte, sus arquitectos. Nuestro cerebro viene con esas estructuras, como la matemática, la causalidad, que moldean todo lo que experimentamos. No vemos el mundo tal y como es en sí mismo. El noúmeno lo llamaba el ansino, el mundo tal y como nuestro cerebro nos permite ver, el fenómeno has dado en el clavo. Y esto tiene una consecuencia brutal para las grandes preguntas de la metafísica. Dios, el alma, la libertad. ¿Qué pasa con ellas? Pues que Kant dice que son ideas inevitables para la razón. Siempre queremos saber qué hay más allá, pero no podemos conocerla científicamente. ¿Por qué no? Porque nuestras herramientas de conocimiento, esas gafas de las que hablábamos, solo funcionan con los datos que nos dan los sentidos. Intentar usar la lógica de la causalidad para probar la existencia de Dios, que por definición está fuera del tiempo y el espacio. Es como intentar usar una red de pesca
para coger agua. Las herramientas no sirven para ese trabajo. La razón se enreda en contradicciones, en lo que él llama antinomias, y de ahí su famosa frase, que a menudo se malinterpreta: tuve pues que anular el saber para dejar sitio a la fe. Exacto, no está diciendo que el conocimiento no sirva para nada. Está trazando una frontera. Eso es, está diciendo, hasta aquí llega la ciencia. Ya desde aquí empieza otro territorio. Un territorio que no es para el conocimiento, sino para la acción y la esperanza. Y eso nos lleva directamente a su segunda gran pregunta. Si la razón teórica tiene un límite, ¿qué pasa cuando tenemos que actuar? ¿Qué debemos hacer? Vale, entonces ha puesto un muro alrededor de lo que podemos conocer para proteger cosas como la fe y, sobre todo, la moral. Pero si no podemos usar la razón para conocer el bien, ¿cómo la usamos para hacer el bien? Pues hizo una parada curiosa antes de la moral, una parada en el mundo del arte y la belleza. La crítica del juicio necesitaba un puente entre el mundo de la naturaleza, con sus leyes de causa y efecto, y el mundo de la libertad, donde tomamos decisiones morales. Y ese puente lo encuentra en nuestra capacidad de juzgar estéticamente. A ver, yo siempre he pensado que la belleza es algo puramente subjetivo. Sobre gustos no hay nada escrito. Pero Comte, por lo que veo, no estaría de acuerdo, ¿verdad? Para nada. Él se da cuenta de algo muy curioso. Cuando decimos este cuadro es bello, no estamos diciendo simplemente a mí me gusta, como si habláramos de un sabor de helado. No. Estamos haciendo una afirmación con pretensión de universalidad. Esperamos que los demás, si juzgan correctamente, también reconozcan esa belleza. No podemos demostrarlo con una fórmula, pero lo exigimos. ¿Y de dónde sale ese sentimiento? Él habla de un placer desinteresado, exacto. Cuando juzgamos algo como bello, el placer que sentimos no viene de que el objeto sea útil, ni agradable, ni moralmente bueno. Una flor es bella en sí misma, sin más Ambalian. Este placer desinteresado, dice Comte, surge de un juego libre entre nuestra imaginación y nuestro entendimiento. Es como si nuestras facultades mentales, al ver el objeto, entraran en una armonía perfecta, sin ser forzadas por ningún concepto, simplemente encajan. Me gusta esa idea del juego libre y hace una distinción muy útil entre la belleza libre y la adherente. Sí, la libre sería la de una flor o una pieza de música instrumental. No tenemos un concepto previo de cómo debería ser Nahán. Pero la adherente es la belleza de un objeto que, si tiene un propósito, un edificio, un coche en velocidad expresa. El juicio no es puro, está mezclado con una idea de para qué sirve. Pero lo que a mí de verdad me vuela la cabeza es su análisis de lo sublime, porque no es lo mismo que lo bello. No, para nada. Lo bello es armonioso, te da calma, lo sublime es abrumador. Totalmente lo sublime es la experiencia ante aquello que nos supera, ya sea por su tamaño, lo que él llama lo sublime matemático, como un cielo estrellado, o una cordillera infinita, o por su poder, lo sublime dinámico, como una tormenta violenta en el mar. La primera reacción es casi de dolor, de insuficiencia. Nuestra imaginación fracasa, no puede abarcar esa inmensidad. Pero luego ocurre algo más. No nos quedamos solo con el miedo o con la sensación de ser insignificantes. No, porque justo en ese momento de fracaso tomamos conciencia de otra facultad en nosotros que es superior a la naturaleza, la razón. Nuestra razón sí puede pensar en el infinito, en la totalidad absoluta, y ese descubrimiento de nuestra propia grandeza interior como seres racionales nos produce un placer inmenso. Omar, que lo sublime no está en la tormenta o en las estrellas, no, está en el espíritu del que juzga. La naturaleza solo es el detonante que nos revela nuestra propia profundidad, anguau. Así que la experiencia de lo sublime es una especie de recordatorio de que somos algo más que seres físicos. Es como una ventana a nuestro destino moral. Y ese es el puente perfecto, el puente hacia su tercera gran pregunta. ¿Qué debo hacer? Si somos seres con esta capacidad racional, ¿cómo debemos guiarse en nuestra conducta? Y aquí entramos en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Y su punto de partida
Aquí es radical. Afirma que lo único que puede considerarse bueno, sin ninguna restricción en cualquier circunstancia, es una buena voluntad. Ni la inteligencia ni la valentía, ni la riqueza, solo una buena voluntad. Es un punto de partida potente, y es crucial entender que, para él, una voluntad no es buena por los resultados que consigue. Puedes tener la mejor intención, intentar salvar a alguien, y que, por un accidente, todo salga mal. Vaya en tu voluntad, dice Comte, seguiría brillando como una joya por su propio valor, no por sus consecuencias. La bondad está en el querer, en la intención, y concretamente, en actuar por deber. Y aquí viene la distinción que siempre cuesta un poco. Actuar conforme al deber y actuar por deber. El ejemplo del mercader es el clásico, lo es, y lo aclara todo. Imagina un comerciante que siempre da el cambio correcto. Si lo hace porque sabe que tener buena reputación es bueno para el negocio, o por miedo a que le pillen, su acción es conforme al deber, es lo correcto sí, pero no tiene valor moral. Su motivación es egoísta. Un momento, esto me parece casi inhumano. Me estás diciendo que si el comerciante no engaña al cliente porque siente una profunda compasión por él, porque es una persona bondadosa, esa acción tampoco tiene valor moral para Comte. Esa es una de las críticas más famosas y es una pregunta excelente. Solo cuenta si lo hace por un sentido del deber frío y abstracto. Para él, la compasión es una inclinación, un sentimiento, y los sentimientos van y vienen. Hoy sientes compasión, mañana no. La moral, en cambio, debe ser un pilar universal, estable, algo que no depende de tus estados de ánimo. Debe basarse solo en la razón, tan solo en la razón. Por tanto, sí, para el Comte más estricto, la acción solo tiene verdadero valor moral si el comerciante da el cambio correcto. Simplemente porque es su deber ser honrado, incluso si no siente nada o si hacerlo le perjudica. Es una postura dura, sin duda es durísima. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es nuestro deber? Si no podemos guiarnos ni por las consecuencias, ni por los sentimientos, ¿qué nos queda? Nos queda la razón pura. Y la razón nos da una única ley, un mandato, que él llama el imperativo categórico porque no es condicional, no es un si quieres X, haz Y, es simplemente hazlo. Exacto. Y su formulación más famosa es, básicamente, un test de estrés universal para tus decisiones. Obra solo según una máxima, tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Sueña muy solemne, pero la idea es muy intuitiva. Antes de hacer algo, pregúntate, ¿qué pasaría si todo el mundo hiciera esto siempre? Si la respuesta es que el mundo se volvería un caos o que tu propia acción perdería el sentido, entonces es incorrecta. La mentira, por ejemplo, tomemos la mentira. Puedo querer que mentir, cuando me convenga, sea una ley universal, ¿no? Porque si todo el mundo mintiera, la confianza desaparecería. Nadie creería a nadie y mi propia mentira sería inútil. La máxima se autodestruye. Es un filtro muy potente y esto conecta con su otra gran formulación del imperativo, la que habla de la dignidad humana, la que dice que debemos tratar a la humanidad, tanto en nuestra propia persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca simplemente como un medio. Es la base de los derechos humanos modernos. Totalmente. Las personas no son objetos, no son herramientas que podamos usar, tienen un valor intrínseco, absoluto, tienen dignidad, no precio. Y en última instancia, todo este edificio moral se sostiene sobre una idea final, la autonomía de la voluntad. Fíjate, para Comte, ser libre no es hacer lo que te apetece. Eso para él es ser esclavo de tus deseos, de algo externo a tu razón. ¿Y qué es la verdadera libertad? La verdadera libertad, la autonomía, es cuando tu voluntad se da a sí misma la ley. Es obedecer la ley que tú mismo, como ser racional, ha creado a través del imperativo categórico. O sea, que libertad y ley moral no se oponen. Son las dos caras de la misma moneda. Así que, recapitulando este viaje increíble, en la primera crítica Comte nos muestra que somos arquitectos de nuestro conocimiento, pero que éste tiene un límite. En la segunda,
que la belleza y lo sublime nos conectan con algo que va más allá de lo físico. Y en la tercera, que toda la moral se basa en una ley universal que no viene de fuera, sino de nuestra propia razón. Es una arquitectura conceptual asombrosa, por su coherencia, traza fronteras para proteger diferentes ámbitos, limita el conocimiento para salvar la moral y la fe, y lo fundamenta todo, la estética y la ética, no en algo externo, sino en la estructura misma de la mente humana. Es un intento monumental de poner al ser humano racional en el centro del universo. Me quedo con una idea que da mucho que pensar. Si la ley moral reside dentro de nuestra propia razón y somos nosotros quienes nos la damos como seres autónomos, ¿qué significa realmente ser responsable de nuestras acciones en un mundo que, por otro lado, según la propia ciencia que Keynes defiende, parece regirse por las leyes inflexibles de la causa y el efecto? Ahí es donde lo deja